Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Así que vamos a pedir a Dios la dirección de su Santo Espíritu por medio de la oración. Pero antes me gustaría pedir a todos los que nos ven que si no están orando por Turquía, ese país tan hermoso, tan lleno de historia y de cultura, que ha pasado por el terrible suceso de un terremoto, que oremos por esas personas, por los hermanos en la fe y también por el equipo o los equipos de búsquedas y rescate y por las personas que lamentablemente han perdido sus familiares. Así que vamos a incluirlo en nuestras oraciones y vamos a hacernos solidarios con ellos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos agradecidos de ti por todas las bendiciones que nos da y sobre todo por la oportunidad que nos das de hacer este video, Señor. Y también te quiero pedir por los hermanos de Turquía, no solo los hermanos, sino cada persona de allá, los que están sufriendo, los equipos de rescate, Señor, los que han perdido familiares. Que tú le des el consuelo que ellos necesitan, la fortaleza, Señor, y la esperanza de que a pesar de las tribulaciones, tú todavía estás con nosotros. Bendice a cada persona también que va a ver este video. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección de esta semana, seguimos la secuencia del título que se llama Ministrar para el Señor hasta que Él venga. Y son unos temas, como dijimos al principio, la administración no solamente tiene que ver con los recursos económicos. Para mí, en lo personal, realmente tiene que ver con la administración la buena administración de cada área de nuestras vidas. Y esta semana vamos a ver un título muy interesante a uno de estos mis hermanos pequeñitos o pequeños. Es parte de un versículo. eh, Así que vamos a ver qué significa esto de a uno de estos mis hermanos pequeños. ¿Quién es que está hablando? Jesús está hablando y está hablando de sus hermanos pequeños. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Eso lo vamos a ver. Entonces, el versículo para memorizar de esta semana es Mateo 25:34 y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Entonces, eh, ahora vamos a ver quiénes son los pequeños. Y aquí hablan de la Biblia, que a menudo la Biblia no se queda callada en asuntos tan pequeños o tan triviales, al parecer tan triviales, como son los extranjeros o los llamados forasteros, los huérfanos, las viudas. Este grupo es aquellos quienes Jesús se refirió como uno de estos hermanos pequeños. Así que cuando nosotros escuchamos quiénes son los hermanos pequeños, estamos hablando de los forasteros, de los huérfanos y de las viudas. Y entonces, ¿cómo podemos identificar estas personas hoy? ¿Quiénes son los extranjeros? ¿O cuáles eran los extranjeros de los tiempos bíblicos? Dicen que eran personas, al igual que ahora, que tenemos que dejar nuestra tierra natal para quizás ir a otra, sea por hambre, por guerra, sea para tener una mejor vida, eh, o sea, simplemente porque la persona quiere vivir en otro país. El equivalente en nuestro día podrían ser los millones de refugiados como la gente de Siria, y no me voy a ir tan lejos, como los hermanos de Haití, como los hermanos de Nicaragua, o sea, de todo Centroamérica que están migrando por asuntos de política y de razones económicas, como los hermanos cubanos o de Venezuela. Todo eso son personas que son refugiadas. Entonces, los huérfanos son como dice la palabra, los niños que han perdido sus padres en guerra, en accidentes, en enfermedades. Este grupo también podía incluir a aquellos padres que están en prisión o que están ausentes. Y no solamente los hijos de los presos, sino también los mismos presos.
Muchos son cabeza de familia que no son no parental y las beneficiarias, o sea, las familias, las madres solteras son lo que hablan aquí. Cuando dicen familia monoparental es las madres solteras y que se beneficiaría. Y como vemos esta semana, debido a que somos administradores de los asuntos de Dios, ayudar a los pobres no es solo una opción, sino seguir el ejemplo de Jesús. Eh, Nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene una agencia, como yo mencioné, ADRA, la cual significa Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, que se dedica a ayudar a todas esas personas. Ahora mismo no lo quiero promocionar, pero ahora, o lo quiero promocionar ahora mismo con esto que está ocurriendo en Turquía y en Siria, ese terremoto, se están ya recaudando fondos porque desde que ocurre una catástrofe de esa magnitud en cualquier parte del mundo, pues se mueve un equipo de ADRA, de esta agencia que está a nivel mundial y van a ayudar, o sea, y no solamente debemos depender de esta agencia, sino de otros lugares. O sea, no tenemos que esperar por una agencia, así que no que nosotros mismos podemos hacer esa obra en forma individual o en forma grupal. Entonces, la vida y el ministerio de Jesús. Y aquí nos dice que los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó por Nazaret en la región de Galilea y él hacía todas esas cosas, o sea, esta era su ciudad natal, Galilea, y la gente local ya había oído hablar de obras y milagros, y como era costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado de la sinagoga. Y aunque Jesús no era un rabino oficial, rabino quería decir un maestro, el asistente le entregó el rollo y él comenzó a leer. Y Jesús abrió el rollo en el libro de Isaías. El libro de Isaías es el libro mesiánico, Isaías 61, 1 al 2. Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios. O sea que él estaba leyendo una profecía que se estaba cumpliendo en sí mismo y lo que debe llamar la atención o lo que el escritor está sacando a colación es que él vino a traer las buenas nuevas. A traer las nuevas buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel. O sea, Jesús vino a hacer ese bien. Y cuando nosotros vemos la parte en que se cumple este versículo, esta profecía en Lucas 4, 16 al 19, ahí se nos enumera exactamente lo mismo, pero se nos dice lo que él realmente vino a hacer. Lucas 4, 16 al 19. Y dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le dijo el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde él estaba escrito, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa fue una. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar el año de libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable a Jehová. En eso se comprendía parte de la obra de nuestro Señor en esta tierra. Y dice que cuando los dirigentes
religioso. Aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban del Mesías sufriente, habían aplicado mal las profecías. O sea, esta gente, los dirigentes de ese tiempo, estaban esperando un Mesías, pero no era el Mesías como Jesús vino. Ellos lo que estaban esperando era un líder político que lo liberaría del yugo de los romanos. Y entonces se quedaron en shock cuando vieron este hombre que decía ser el Mesías, porque él en ese versículo, él dijo, aquí se ha cumplido lo que las escrituras dicen. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió la pregunta de Juan el Bautista acerca del Mesías. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza. O sea, realmente el pueblo de Israel no comprendía la naturaleza. Ellos no sabían de qué liberación estaban hablando cuando estaban esperando al Mesías, porque Jesús sí vino como un Mesías para liberar, pero vino a liberarnos realmente del pecado, de la mancha del pecado. Esperaban que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Esto está en Deseado de toda la gente, página 186. O sea, que ni siquiera Juan el Bautista, que era el que proclamaba que venía un Mesías, tampoco él entendía realmente cómo iba a venir el Mesías. Así que esa parte es muy importante. Dice, la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre está visitar a los huérfanos, a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Eh, Eso es muy interesante, como el ejemplo de Jesús, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, qué nos dice a nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer mientras estemos en la tierra. Esa parte es muy, pero muy importante. Entonces, la parte del lunes, provisión de Dios para los pobres. Y en los escritos de los autores bíblicos, incluyendo muchos de los preceptos de Dios para los pobres, él mandó hacerse cargo de los extranjeros, de la viuda y de los huérfanos. Y tenemos registros de que eso está en Éxodo 23, 10 al 11, que había un mandato que 6 años sembraría la tierra y llegaría la cosecha, pero el séptimo año la tierra debería descansar, pero también lo que quedara del séptimo año, en el séptimo año, o sea, iban a cosechar 6 años, pero el séptimo tenía que dejarse para que comieran los pobres de tu pueblo y que comiera la bestia. Así lo hará con la viña y el olivar. Así que es muy, pero muy interesante cómo Dios en su providencia, en su sabiduría, Él hace o permite, o sea, da estos mandatos, estas reglas de cómo se debía administrar la cosecha, y que parte de esa cosecha debía ir a las personas menos afortunadas, que eran los pobres de ese tiempo. O sea, vemos cómo nuestro Dios piensa en todas las cosas. Entonces, Levítico 23, 22 es un verso muy interesante. Levítico 23, 22. Levítico 23, 22. Levítico 23, 22 dice: cuando ceguéis la mies de vuestra tierra, no ceguéis hasta el último rincón de ella. Este es el mandato que está diciendo: ni espigarás tu siega hasta
el pobre y para que el pobre y el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y nosotros nos recordamos la historia de Ruth, que Ruth era la moabita que fue con su suegra Noemí a tierra de Israel. Y cuando ellos no tenían, o sea, como no tenían recursos, ella fue a espigar al terreno de Boz, al sembrado de Boz, porque era costumbre que lo que iban a cosechar, lo que iban cosechando, tenían que dejar parte para que ellos lo fueran a recoger. Esa era una de las costumbres. Y en Deuteronomio 15:11 nos dice, es muy interesante, todas esas leyes, todas esas eran como leyes, pero eran como para que las personas supieran cómo vivir mejor y cómo, o sea, cómo administrar lo que ellos tenían, cómo habían leyes de higiene, habían leyes de salud, habían leyes de eso, de liberar de las deudas, de dar comida a los más pobres, o sea, era de los préstamos, había muchos tipos de leyes, así que en Deuteronomio 15:11, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Así que eso es uno de los mandamientos que se le da al pueblo de Israel para beneficiar al pobre y al menesteroso. Entonces, aquí dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Este pasaje indica nuestra participación en forma que va más allá simplemente de proporcionar alimentos. Eh, o sea, tenían que liberar al pobre y al afligido y defiendan. O sea, si el débil y el huérfano estaban en problema, había que defenderlo. Y mostraba cómo debían tratar a los, a los necesitados y menesterosos. Y entonces hay una promesa para quienes ayudan a los necesitados. El que da al pobre no tendrá pobreza. Y hay otro que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre porque el día malo lo ayudará Dios. Y eso es una promesa que Dios da, está en el libro de los Salmos. Y entonces dice que el rey juzga con verdad a los pobres y afirma al trono para siempre. Y lo que dice aquí, dichoso el que se preocupa del pobre, esto es lo que acabo de decir ahorita, Salmos 41:1. Y esto siempre fue una prioridad para el pueblo de Israel. Y aquí se nos dice que a diferencia de lo que se cree ahora, menciona en Inglaterra, que se cree como en algo que se llama el darwinismo social, en el que ellos no creen en ayudar a los pobres, de hecho estaría mal hecho. Al contrario, siguiendo la fuerza de la naturaleza en lo que los más fuertes sobreviven. Y si se ayuda al indigente, pues ellos seguirán siendo indigentes. Como mencioné antes, muchas veces la manera más efectiva de ayudar a los pobres es enseñándolo cómo salir adelante. Así se rompen ciclos. Así hay también eso, como mencioné hace un tiempo, eso es una de las cosas que hace ADRA, porque cuando la persona le ayudan a conseguir su sustento por sí mismo, eso da un sentido de identidad, eso eleva la autoestima, o sea, da un sentimiento de que uno puede, o sea, de que uno puede hacer las cosas por sí mismo. Y es un sentimiento muy interesante lo que pasa. Por eso muchas veces la recomendación es que ayude a la persona a salir de la situación, no mantenerla en esa situación dándole el día a día, sino que puedan superarse y salir adelante. Eso es lo más interesante. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de ese tipo de ayuda. Y dice el Evangelio, la idea de que Cristo murió por todos, ¿cómo debería afectar la forma en que tratamos a los demás, independientemente de quiénes sean? Realmente
hay que tratar a las personas bien, como si fueran, como son criaturas de Dios. Realmente eso es una recomendación, no importa cómo usted lo vea, no importa si lo ven en la calle, no importa si lo ven maloliente. Realmente hay personas que solo necesitan una palabra de aliento de nosotros. Por mucho tiempo yo tuve un amigo eh, atrás en Puerto Rico, mi mamá decía que era mi amigo, aunque yo nunca, lo único que nosotros era un indigente que estaba en un semáforo y cuando yo pasaba en la tarde de regreso de mi trabajo, yo siempre le decía hola, siempre lo saludaba y a veces le daba algo, pero cuando no tenía nada que darle, él siempre esperaba ese hola. Y al pasar el tiempo, yo comencé a llamarlo mi amigo. O una vez mi mamá viajaba conmigo y me dice, comenzó a decir, mira, ahí está tu amigo. Y yo solamente le tenía que decir, hola, Pai, ¿cómo estás? Pai es una manera de decir en Puerto Rico y realmente eso eh, es como para ellos, para un indigente es como una luz a veces es más que darle algo de una comida que se van a comer de una vez. Es como, wow, alguien se interesa en mí. Eso es, solamente con eso usted le hace un cambio, una diferencia en la vida de una de esas personas. Así que es fácil ayudarlos. Y en la parte del martes, el joven rico. Y el joven rico es una historia que todos nosotros conocemos y es muy interesante, a veces hasta ha llegado a ser controversial, porque el joven, aparte de ser joven, era rico y también tenía interés en las cosas espirituales, porque él fue a buscar a Jesús. Dice que tenía tanta energía que salió corriendo hacia donde estaba Jesús y estaba tan entusiasmado de aprender acerca de la vida eterna que le hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y aquí en Mateo 19, 16 al 22 nos da una opción, en Marcos 10, 16 al 22, todo es, y Lucas 18, 18 al 23, todos esos libros son las formas en que Él nos dice o nos enseña, o sea, nos da diferentes versiones de una misma historia. Recordemos que son 4 evangelios, pero fueron 4 personas diferentes que los escribieron y cada persona tenía una percepción diferente quizás de una misma historia. No que ellos contaron la historia diferente, sino que quizás percibieron las cosas de manera diferente. Algunos son más detallados que otros y así, así que lo más interesante, por lo menos yo lo que hago, que cuando una historia es contada por más de uno de los evangelistas, yo mezclo las historias y así se expande más la idea. Pero esa soy yo. Ustedes pueden hacer otra cosa. En Mateo 19, 16 al 22, Mateo 19, 16 al 22 y dice, entonces Jesús vino a uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios, mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Este muchacho le está diciendo, oye, maestro, y le dice, maestro bueno. Eh, Tenga cuidado cuando una persona viene a decirle que usted es buena, eso no debe ser aceptado. Em, pero él le hace una pregunta que es legítima y dice, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda mis mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Como si no sabía. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y él dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y amarás, honra a tu padre y tu madre y amarás al prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y entonces Jesús le dice,
lo que realmente el joven no estaba dispuesto a hacer, porque él, según él había guardado todos los mandamientos, pero ¿qué era lo que él estaba guardando? Lo que él estaba guardando realmente era la letra de la ley, él no estaba guardando el espíritu de la ley. ¿Y cómo yo sé eso? Porque él le dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y cuando el joven escuchó estas palabras, se fue muy triste porque él tenía muchas riquezas. Así que, y eso siempre ha sido motivo de alguna vez hasta de controversia, de preguntar por qué Jesús le pidió a este joven que vendiera todo lo que tuviera, todo lo que tenía. Y aquí en la parte del martes de la lección, encontramos esa respuesta y es que realmente Jesús, que lee los corazones, sabía que este muchacho tenía un problema con el dinero. Realmente el dinero era su Dios. Eh, y Jesús le dijo que lo que él tenía que hacer para resolver ese problema era vender, o sea, vender, deshacerse de las riquezas, porque las riquezas para él era un problema. Yo he mencionado aquí muchas veces que Dios no le gusta que ponga delante de él nada. Él debe ser siempre lo primero, eh, porque realmente él debe ser el primero en nuestra vida. Nada más puede ocupar ese lugar. Entonces, dice que el joven se fue muy triste porque realmente eso era lo que era su Dios. Y qué terrible compensación, ¿no? Qué triste ejemplo de no seguir la gratificación diferida. Esta palabra está, esta de la gratificación diferida está a través de todas las lecciones. Y el que no lo ha escuchado, el que lo escucha por primera vez, es un experimento que se hizo con niños y el estudio duró varios años y se dice que si una persona no es capaz de diferir la gratificación, de esperar por algo, entonces eh, por lo general no tiene éxito en la vida. Eso es por lo general. O sea, eso fue el resultado del estudio. Entonces aquí el escritor está aplicando este método al joven rico y podríamos decir, oye, el joven rico ya era exitoso, pero mire, créeme, si nosotros lo vemos así, que éxito es tener cosas, es tener riquezas, es tener, pues sí, ya le era exitoso, pero si nosotros lo vemos según la óptica de la fe, éxito es realmente estar en paz. Pero vemos que según lo que está en esta historia, el éxito según Dios realmente es eh, estar en paz con Dios. O sea, este muchacho no tenía realmente el éxito porque él tenía amor al dinero. O sea, su Dios era su dinero. Aunque él hacía todo lo que la Biblia le pedía, guardaba los mandamientos, todavía el egoísmo estaba en su corazón. Y Jesús quería desarraigar ese egoísmo, pero él solamente tenía la vista en las cosas de aquí, en lo que podía ver, y se le hacía difícil dejar lo que tenía aquí, o sea, diferir la gratificación de lo que ya tenía en su mente para esperar por algo que realmente él no sabía que era el reino de Dios. Realmente él tenía el concepto de que él quería heredar la vida eterna, pero no era algo tan claro para él como para dejar lo que ya tenía en su mano por lo que ya estaba allá. Así que eso es muy interesante. Dice, elegir como lo hizo este hombre es un gran engaño, porque no importa las riquezas materiales, no pueden dar ahora, tarde o temprano, como todos morimos hoy y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. Y mientras tanto, muchísimos ricos han descubierto que su riqueza no le dio paz y la felicidad que esperaban. De hecho, eh, fíjense, yo quiero hacer una aclaración. No es que Jesús estuviera en contra de las riquezas, no es que este escritor está en contra de la riqueza, no es que la religión esté en contra de las riquezas.
las riquezas no son malas y Dios no le da prioridad al pobre por encima del rico, sino que estamos hablando aquí del amor a las riquezas, realmente. Realmente el dinero es un recurso y puede ser un recurso muy valioso. Así que no es que se está hablando aquí mal de la riqueza ni durante toda la lección, ese no es el punto, sino que es el amor a la riqueza y el pensar que las riquezas pueden darte felicidad o que algo más fuera de Dios puede darte felicidad. Realmente la única persona que puede hacer feliz al ser humano se llama Dios. No, no hay fuera de eso nada que te pueda hacer feliz. Si el mundo vende eso, no. Si ustedes en los comerciales, qué cosas, o ten esta cosa para ser feliz o ve a este lugar para ser feliz, créanme, eso no es real. El único que puede darte la felicidad es Jesús. Así que cuando uno tiene claro eso, entonces se da cuenta que encuentra el sentido de la vida. Dice que se ha escrito una gran cantidad de biografías sobre cuán miserables han sido los ricos. O sea, no todos. Hay personas que tienen riquezas y están claro en qué rol en su vida juegan la riqueza. No vamos ahora a decir que si usted es rico, pues usted es infeliz y si es pobre, es feliz. No, ese no es el punto. Pero lo que quiere decir aquí la lección es, vuelvo y digo, las riquezas no te dan la felicidad. El rol de las riquezas no es darte felicidad. Pueden darte la pasajera, pero realmente a largo plazo realmente no es la felicidad. La felicidad la da cuando usted está en una relación cercana con Dios y está en paz con Dios. Eso da felicidad. Eh, porque, porque el que quiere salvar su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, del evangelio, se salvará. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar al hombre la vida? Esto es Mateo 8:35 al 37. ¿Y qué significa perder la vida por causa del evangelio? Pues hay mucha gente realmente que literalmente han perdido su vida por causa del evangelio. Uno de ellos fue el gran apóstol Pedro, el campeón del evangelio, se le llama. Y más adelante otras personas como Juan Hus, perdón, perdieron la vida por el evangelio. Otros han perdido la libertad, eh, como Martín Lutero, que por un tiempo él perdió la libertad y fue perseguido. Juan Bullán también fue escarcelado por un montón de tiempo. Esto fue otro personaje de la historia y así muchísimos. Y recientemente hay países donde hay personas que por su fe han perdido la vida y la libertad. Así que eso es perder la vida por el evangelio. O sea, significa perder la vida por causa del evangelio, pero el que pierde la vida por causa del evangelio ganará la vida eterna, que es mejor. Entonces, Zaqueo. Zaqueo era un judío rico, era otra vez rico. Estamos hablando vamos a ver el contraste de Zaqueo y de el joven rico. Ellos tienen similitudes, como los dos eran ricos, los dos buscaron a Jesús, eh, pero hasta ahí llegan las similitudes. Eh, Vamos a ver que estas dos personas tomaron decisiones diferentes. Y aquí nos habla de que él era odiado, y era odiado porque él era publicano. Publicano era un personaje que tenía un trabajo muy singular. Eh, el publicano, así, lo que hacía era que él recogía el impuesto de los judíos. O sea, él era el representante de Roma, que era el país que estaba sometiendo a los judíos y recogía los impuestos de sus hermanos judíos o sea, a nombre de Roma. Él era como el IRS, eh, pero era sus propios hermanos para entregarlo a Roma. Entonces, esa gente eran bastante odiadas porque eran como un traidor, como traición, y además
se decía que esta gente cobraban de más para quedarse con la parte sobrante. Entonces, ese hombre, Jesús pasaba por Jericó, que era una ruta comercial muy transitada, y el encuentro de Zaqueo no era coincidencia. No era coincidencia que él pasara por ahí. Y había muchos cambios, o sea, habían oído hablar de Jesús y al verlo, o sea, al correr la voz, él quiso ver a Jesús y la historia es muy graciosa, es muy simpática. Dice que él no era muy alto de estatura y la multitud arropaba a Jesús y dice que él para poder ver a Jesús se subió a un sicomoro, a un árbol y de ahí para poder ver a Jesús. Y cuando Jesús pasó por debajo del sicomoro, Jesús lo llama para que baje. Y eso es muy interesante porque Jesús va con él. Eh, la gente se escandalizó porque fue a casa de un publicano, pero hay hay un capítulo en el deseado de toda la gente que se llama Derribando las barreras. O sea, Jesús vino a quitar prejuicios y vino a hacer todo lo que la gente pensaba que escandalizaba a la gente. Jesús lo hacía. No porque él era rebelde, sino que él quería mostrar el verdadero evangelio. Él quería mostrar que el evangelio llega a todas partes. Eso era lo que él quería mostrar. Eh, que no se podía hacer a sesión de personas. O sea, que eso era lo que Jesús quería mostrar. Y vemos que él entra, él le dice, Zaqueo, ven que yo voy a comer contigo y hace Zaqueo hace un banquete para Jesús. Y mientras él estaba, fíjense una cosa, que a él Jesús no le dice vende todo lo que tiene, sino que él mismo sale de él mismo decir, mira, yo voy a vender, o sea, perdón, yo voy a dar la mitad de mis bienes y si yo he agraviado a alguien, le voy a dar 4 veces. O sea, él mismo toma la iniciativa y Jesús no le dice, oye, no, yo lo quiero todo, vende todo y dáselo a los pobres. No. ¿Y cuál es la diferencia de esos dos personajes? La diferencia de esos dos personajes era que uno tenía amor a las riquezas, o sea, para uno la riqueza era su Dios y para otro, realmente, aunque era tildado de ladrón y de traidor, eh, él no tenía amor a la riqueza. O si la tenía en ese momento que tuvo ese encuentro con Jesús, ese amor por la riqueza o sea, terminó. Esa podía ser la segunda opción. Y dice, cuando el joven rico príncipe se hubo alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras del maestro. Cuán difícil, eso dijo Jesús, es entrar al reino de los cielos los que confían en la riqueza. Me gusta esta versión porque aclara que no son los ricos, sino los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro. ¿Quién podría ser salvo? Ahora tenía una demostración de la veracidad de la palabra de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mateo 10, 24 al 26, Lucas 18 al 27. Vieron cómo por la gracia de Dios un rico podía entrar en el reino de los cielos. Deseado de toda la gente 5, 8. O sea, Jesús había dicho que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, pero ahora se está encontrando cosas que era un hombre eh, rico y él le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa, o sea, que lo que le impide a un rico entrar al reino de los cielos o a un pobre también es el amor a las riquezas, no las riquezas en sí. Entonces, aquí has visto a mi siervo Job y ahora vamos a hablar de Job, que era también un hombre rico. Y dice, lee Job 1:8. Job 1:8. Job 1:8. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es muy interesante porque estas palabras hemos estudiado a Job, pero lo que no están familiarizados con la historia, estas palabras fueron dichas por Dios al enemigo, a Satán, a Satanás. Entonces, imagínense ustedes que Dios diga esas palabras, o sea, de ustedes al mismo enemigo. Es como, mira, yo tengo a alguien. O sea, son palabras realmente interesantes porque dice, hay otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y es apartado del mal. Son palabras supremamente interesantes. Realmente son interesantísimas estas palabras. Eh, No está nada mal que Dios llame intachable y recto, tan intachable y recto que nadie más en la tierra, o sea, no había nadie en la tierra como Job para igualarlo. Él era el que era. Y Dios es como que se siente bien por él, se siente satisfecho de tener un hijo de esa, o sea, de ese calibre en la tierra. Y él se lo dice a Satanás y Satanás incita, ok, vamos a arruinarlo porque él está adorando por las riquezas. Y ya sabemos la historia de Job que le encontramos en el libro de Job 29, 12 al 16, Job 29, 12 al 16 y dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda ya daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría y como manto y diadema era mi rectitud. O sea, esas son palabras. Esto es Job que está diciendo, o sea, de cómo era su vida, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. O sea, si alguien perdía la bendición, esa bendición venía sobre mí. Realmente él está hablando aquí, él no está hablando de manera literal. Eh, Esto es poesía, cuando la persona habla por poesías, usa ilustraciones, eh, usa figuras, así que él no está hablando en forma literal, es lo que estoy diciendo aquí. Eh, pero es una manera de decir cómo era su vida, cuál interesante era su vida, y lo está diciendo en un momento que ha perdido todo, que ha perdido sus hijos, que la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, que tiene su piel una enfermedad que dice que se rascaba con una piedra por el dolor y el picor tan grande que tenía. Y él dice, él se está diciendo a Dios, oye, mi vida era de esa manera y ahora ¿qué está pasando? Entonces, quizá lo más esclarecedor aquí sea la palabra de Job y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. En otras palabras, Job no se limita a esperar. Por ejemplo, si algún mendigo, él dice que si él veía algún mendigo, ¿qué pasaba? Pues él le daba de comer, o sea, él satisfacía las necesidades del huérfano, de la viuda, del extranjero, él estaba haciendo la obra que Dios le estaba pidiendo. Y dice, Elena G. de White sugirió, no aguardéis a que los pobres llamen a vuestra puerta, llamen vuestra atención a sus necesidades, obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Hacer una gira de inspección y ver lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Esto es Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 141. Este es un nivel de administración de dinero y de mayordomía. O sea, hacer eso es parte de la administración y de la mayordomía de los recursos que Dios ha puesto en sus manos o nuestras manos. Dice una cita de la hermana Juan que Dios ha puesto las riquezas de este mundo en manos de personas que la puedan administrar bien y que la puedan dársela a que lo necesiten. O sea, son realmente administradores de lo que dan, no son dueños, como hemos mencionado aquí. Lee Isaías 58, 6 al 8. Isaías
58, Isaías 58, 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las legaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir a libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en tu casa, que cuando ve el desnudo lo cubra y te esconderán de tus hermanos? Y este versículo a mí me encanta porque dice: entonces, cuando haga todas cosas, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, que esa es la promesa. Si tú cumples lo de arriba, Dios promete que haría por ti eso, hará nacer tu luz. Dice: quizás lo más esclarecedor aquí sean las palabras de Job, y la causa del desconocido me informa con diligencia. En otras palabras, Job no se limita a esperar, él realmente va. Así que lo que le están diciendo aquí es: sé diligente, busca las necesidades de las personas y súplelas. A veces las necesidades están frente a nuestros ojos y Dios, en la medida de lo posible, Él pide que esas necesidades puedan ser suplidas. Y en la parte del viernes hay una cita del deseado de toda la gente. La página 592 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Esto es muy interesante. Y dice: apartará uno de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos en el sermón del Monte de los Olivos, la escena del gran día de juicio. Explicó que su decisión girará alrededor del punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá dos clases de personas y su destino eterno quedará determinado por lo que ya hayan hecho o hayan dejado de hacer por él. Y esto es muy interesante: lo que hayan hecho por él en la persona de los pobres. O sea, cuando usted lo hace a uno de esos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo está haciendo. Dice: al abrir la puerta a los necesitados y dolientes, hijo de Cristo, están dando la bienvenida a los ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanza en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan anegadamente. O sea, Dios pide el servicio anegado, el servicio desinteresado. Si usted está sirviendo siguiendo algún interés, eh, el otro humano no lo va a saber. Y no estamos llamados ni a juzgarlo ni a saberlo, pero el Señor sí lo sabe, y Él sabe, Él nota la diferencia cuando es un servicio desinteresado y cuando es un servicio esperando alguna recompensa. Así que esta lección es muy interesante. Vemos como eh, el problema no es la riqueza, el problema es el amor a la riqueza. Eso lo vimos en el joven rico y en Zaqueo. Vemos que lo que Dios vino a hacer aquí fue desatar, o sea, desatar las cadenas a los que estaban presos, ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los encarcelados, alimentar a los que tenían hambre y a sanar a los enfermos. Esa fue realmente su obra. Esa era la obra que fue profetizada en el libro de Isaías. Así que recordemos eso. Recordemos, cuando veamos una persona en la calle, no ver una persona en la calle, sino ver a Jesús por medio de esa persona. Y en lo medido de lo posible, eh, ayudarlo. Y como dije, a veces simplemente díganle hola, sonríanle, no lo traten eh, como si no fuera una persona. A veces lo que ellos realmente necesitan es que lo vean como una persona.
Así que sin más, me despido. Muchísimas gracias por su compañía, por su atención esta semana y esperamos que tenga una semana llena de bendiciones. Así que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por todos tus cuidados. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos da, Señor, de estudiar la lección, Señor, de compartirla con las personas que nos ven cada semana, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tu Santo Espíritu more sobre cada uno en forma particular y que las peticiones de su corazón puedan ser suplidas de acuerdo a su voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana. Bendiciones.